Dios le bendiga, hermanos. Les saludo a cada uno. Espero que se pueda encontrar muy bien. En esta ocasión, en este día, damos comienzo a una nueva enseñanza, un nuevo mensaje sobre el libro de Eclesiastés, específicamente el sermón número 7. Y comenzamos, como hemos comenzado cada sermón, cada enseñanza, orando a Dios. Creo que hay algo importante a la hora de poder enseñar o exponer la palabra. Sea en un estudio, sea en un sermón, es importante el encomendarle a Dios para que Él pueda tomar el control de mis palabras, pueda tomar el control de los medios que se ocupan para poder realizar este servicio y lo más importante de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, de que estemos despiertos, de que estemos atentos a la palabra, de que estemos dispuestos a poder recibir, poder escuchar y poder aplicar esta palabra que tanto necesitamos cada día. Así que ahí donde esté usted pueda acompañarme, pueda orar para que Dios nos pueda hablar en estos momentos. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti como cuerpo, Señor, como iglesia, Padre, para que usted pueda tomar el control de esta palabra, Señor, para que pueda permitir que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor, a nuestras mentes, y que podamos aplicarla, Señor. Pedimos para que tu Espíritu, Señor, sea hablando a cada uno de nosotros, Señor, y que seas tu Padre abriendo nuestros corazones para poder recibir de esta palabra, Padre. También te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestra iniquidad, Señor, y pidiendo para que usted nos pueda perdonar, nos pueda limpiar en esta hora y que nos podamos presentar delante de ti, Señor, limpios para poder recibir de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Bueno, hermano, ya hemos visto varios sermones, ya nos quedan pocos para terminar Eclesiastés, pero eso no significa que dejemos de aprender o que ya no vamos a encontrar grandes verdades en los capítulos que nos quedan. Al contrario, seguimos buscando, seguimos encontrando cosas que son aplicables para cada uno de nosotros, para usted, hermano, en su familia, en su trabajo, para mí también. Y es bueno prestar atención al consejo de Dios. Como dice ahí el título del video, el sermón se titula Sabiduría para enfrentar la vida. Sabiduría para enfrentar la vida. Y ya a esta altura del libro de Eclesiastés y también del libro de Proverbios, ya dejamos de pensar en la sabiduría como un concepto inalcanzable o un concepto intelectual. Pensar que la sabiduría es el saber. Eh, Hemos visto en estos dos libros que la sabiduría va mucho más allá. La sabiduría es principalmente el vivir bajo la ley de Dios, es vivir bajo los mandamientos de Dios, es vivir en base a lo que Dios nos dice, a lo que tenemos que hacer, a lo que no tenemos que hacer, es aplicando la palabra. Una persona sabia es aquella que aplica la palabra de Dios. Entonces, con eso en mente nosotros comenzamos, con eso en mente nosotros damos inicio a este mensaje que, como le dije, se titula Sabiduría para enfrentar la vida. Cuando hablamos de sabiduría, no debemos olvidarnos del contexto del libro, no debemos olvidarnos de lo que sigue pasando en el libro. Vemos en este caso a Salomón, o el predicador, como se le dice, que él intenta buscar en su vida la, la felicidad o el sentirse realizado o alcanzar el fin de la vida mediante varias cosas que él va experimentando en su vida. Vimos que lo intentó con el conocimiento, que lo intentó con el placer, que lo intentó con la riqueza, con las posesiones, con la abundancia de palabras, de conocimiento. Pero él todo, a la conclusión a la que él llegaba era que todo era vanidad, que todo era vano, que nada de eso lo iba a ayudar, que nada de eso lo iba a acercar a Dios, que nada de eso iba a trascender. Por eso le llama vanidad. Cuando habla de vanidad se refiere a que es algo que se desvanece como el humo, algo que no tiene un significado eterno, que no tiene algo que trasciende desde esta vida a la eternidad. Y él va descartando todas estas cosas, la riqueza, los placeres,
el conocimiento. Y prácticamente todas estas cosas sin Dios no sirven de nada, no sirven de nada. Pero en esta ocasión vemos un contraste, vemos que ya comienza a hablar de el bien que nos hace la sabiduría. Y entendiendo que la sabiduría es la palabra o el consejo o todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? Entonces, primeramente, la sabiduría nos ayuda a nosotros a ver la vida con más claridad. Cuando nosotros tenemos un concepto claro de quién es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Cuando tenemos un concepto claro de quién es Dios y qué nos enseña Dios y qué quiere Dios para nosotros, nosotros vamos a poder aplicar la palabra de mejor manera. Y este es nuestro primer punto. La sabiduría nos ayuda a ver la vida con claridad. Eclesiastés capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 11, que es nuestro texto base, y vamos a leer hasta el 14. Amén. Entonces dice así: buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege, como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Entonces, ¿qué vemos en estos textos? Primeramente, en el texto 11, buena es la sabiduría con herencia. Bueno es el consejo de Dios, buena es la instrucción de Dios, bueno es obedecer la palabra de Dios. Cuando habla de que buena es la sabiduría, también está diciendo en otras palabras que es bueno para nosotros, hermano, el vivir en base a los estatutos de Dios, es vivir en base a las enseñanzas de Dios, a aplicar lo que estudiamos, lo que escuchamos el domingo en el sermón, aplicar todas las verdades que Dios tiene para nosotros. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Entonces la sabiduría no, nos da la capacidad, principalmente, hermano, de poder aceptar, de poder entender, de poder atravesar quizás situaciones que son complicadas en nuestra vida. Y esto es un tema importante, un tema delicado, importante, pero también profundo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermano, pasa por dificultades. Cada uno de nosotros tiene situaciones en su vida que van mucho más allá del control que nosotros quisiéramos tener. Nosotros como seres humanos nos gusta tener el control y que nada se escape. Nos gusta que todo vaya conforme a lo que nosotros queremos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vienen cosas externas o propias cosas internas que suceden, que pasan y que perdemos el control? ¿Qué pasa cuando quizás estoy muy seguro en mi trabajo y me despiden? ¿Qué pasa si, no sé, la empresa se va a quiebra? ¿Qué pasa si el lugar donde yo trabajo se incendia? ¿Qué pasa si pierdo un ser querido? ¿Qué pasa, no sé, si alguien me traiciona? ¿Qué pasa? No sé, pueden ser muchas cosas en su vida, hermano, pueden ser muchas las situaciones. Creo que usted sabe muy bien lo que usted mismo está pasando, lo que yo estoy pasando, y son situaciones, hermanos, que podemos atravesar. Pero el texto nos motiva, nos insta en esos momentos de dificultad, en esos momentos de, de problemas, de complicaciones, el acudir a la sabiduría. Creo que son los momentos más importantes cuando debemos acercarnos a Dios, cuando debemos clamarle a Dios, en esos momentos cambiantes que se nos presentan en la vida. Y creo que es el mejor camino, es la mejor opción que nosotros podemos tener o podemos hacer a la hora de actuar. Les pongo un ejemplo, para que no sean solamente palabras, sean cosas al aire. Como dije en un principio, ¿qué pasa si yo tengo
un trabajo y quedó sin trabajo de un día para otro. Son realidades que están, que existen y que nos pueden pasar. A mí me ha pasado, sé que a usted también le ha pasado que le han dicho, amigo, ¿sabe qué? No, ya no lo necesitamos. ¿Y qué hacemos en esos momentos? Nos desesperamos, no sé, rogamos, lloramos, pataleamos, empezamos a buscar como locos, desesperados. Y después al final me acuerdo, oye, pero yo soy cristiano, voy a orar, voy a pedirle al pastor que ore, voy a pedirle al hermano que ore. Pero lo usamos como un último recurso y no debería ser así. Y este ejemplo sirve para cualquier tipo de situación. Lo que quiero intentar decir es que siempre dejamos a Dios para el final. Siempre dejamos lo mejor que tenemos para el final. Intentamos solucionar las cosas por nuestra fuerza, por, por nuestras capacidades. Buscamos ayuda de otras personas, que no digo que esté mal, pero el problema es que dejamos a Dios para el final. Dejamos la oración para el final. Dejamos eh, toda la ayuda que Dios nos pueda dar, la dejamos para el final. Y eso no es correcto, hermano, porque una persona sabia, una persona que entiende la sabiduría y que vive la sabiduría de Dios, lo primero que va a ser encomendar toda la situación a Dios. Va a ser entregarle las cosas a Dios. Va a ser, Señor, aquí estoy yo. Seguimos con el mismo ejemplo. Tú eres mi proveedor, tú eres quien sustenta mi hogar, tú eres quien trae el sustento a mi hogar. En ti descanso, en ti confío. Y después de eso comienzo a buscar, comienzo a preguntar, comienzo a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero en base a, a la oración que ya hicimos, en base a la comunión que tenemos con Dios. Creo que serían escenarios muy diferentes. En uno veo dependencia de Dios, en uno veo tranquilidad, en uno veo esperanza, en uno veo fe, porque sabemos que Dios provee, pero en el otro lado veo desesperanza, veo autosuficiencia, veo eh, hasta rebeldía. Puede llegar a eso. Pero si somos sabios, si somos personas que buscamos la sabiduría de Dios, debemos, hermanos, buscar primeramente a Dios. Debemos vivir esta sabiduría, que no sean solamente palabras, hermano, que sea algo práctico, que sea algo innato en nosotros de cualquiera sea la situación. El buscar a Dios, el encomendarnos a Dios y que Él tome el control de todas las cosas. Yo he puesto un ejemplo de trabajo, que es lo más simple, lo más, digamos, mmm, fácil de entender o de digerir. Pero hay muchas otras cosas que son complicadas, hermano, en nuestra vida. Muchas cosas que nos trauman, que nos marcan, que no sabemos cómo solucionar, que van mucho más allá de nuestras capacidades, tanto emocionales, mentales, espirituales. Pero en esos momentos debemos buscar a Dios, debemos estar ahí, bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su amparo. Eso es lo que debemos hacer. La sabiduría de Dios nos capacita para no desanimarnos, hermano, para no desanimarnos en medio de estas dificultades. Sé que uno lo lee y dice esto es fácil, pero en la práctica, el estar animado, el estar con fe, el estar fuerte en el Señor en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, hermano, es difícil. Es difícil, si para qué estamos con cosas es complicado. Pero vamos a leer a un varón, vamos a leer un ejemplo, vamos a leer a una persona que no pasó por una situación difícil, pasó por las mil y una, pero aún así, él dijo que confiaba en Dios, dijo que todo provenía de él. Vamos a leer a Job. Job está un poquito más atrás. Está Eclesiastés, Proverbios, Salmos y después viene Job. Job capítulo 1, versículo 21. Dice así. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 2, del 9 al 10. Ahí mismo. Capítulo 2, del 9 al 10. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla mujer necia, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Acá, hermano, vemos un ejemplo de rectitud, de integridad, vemos un ejemplo de justicia, vemos un ejemplo de un varón que siendo humano, siendo ser humano, siendo pecador igual que nosotros, glorificó a Dios en todas sus palabras, en todo su actuar. Y esto nos enseña a nosotros a que cuando estemos pasando por momentos difíciles, hermano, pensemos en Job, pensemos que él ha pasado quizá todas las cosas que a nosotros nos han pasado. Perdió seres queridos, perdió trabajo, perdió tierras, perdió animales, perdió todo lo que tenía. Perdió todo lo que tenía, pero él se mantuvo firme, se mantuvo con fe, se mantuvo en el Señor, sabiendo que, como dice el texto, recibiremos solamente el bien de Dios, recibiremos solamente la bendición de Dios. Entonces, estas cosas, hermanos, nos enseñan, nos ayudan a ser personas sabias, a ser personas maduras, a ser personas que entiendan la mente de Dios. Si vienen pruebas, si vienen situaciones, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere que nos presentemos a Él, que dependamos de Él. Job lo hizo. Y muchos otros varones, muchas otras mujeres en la Biblia lo hicieron. Pero estos momentos difíciles, estas dificultades, nos hacen confiar, nos hacen depender de Dios. No es que pasemos por situaciones difíciles, pasemos por pruebas porque sí. Simplemente porque sí, no. Es para sacar lo mejor de nosotros. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, hermano, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de disciplina, en los momentos que para nosotros quizás nos superan, es cuando más debemos mostrar nuestra dependencia de Dios, es cuando más tenemos que ejercitar esa comunión, esa intimidad que debemos tener con Dios. Entonces las dificultades nos hacen confiar y nos hacen depender en Dios, o de Dios mejor dicho. Ahora, usted me podría decir, pero hermano, cuando vine a la iglesia nunca me dijeron que iba a pasar por problemas, iba a pasar por puras cosas malas. Desde que llegué a la iglesia todo me sale mal. Ahí me dijeron que era todo bonito, que era todas bendiciones, prosperidad. Lo engañaron, hermano. Déjeme decirle que lo engañaron. Ese no es el mensaje de Dios, ese no es el mensaje de Jesucristo, ese no es el mensaje ni de los profetas ni de los apóstoles. Ese no es el mensaje del Evangelio. Como leímos en Pedro, existen las pruebas para el creyente, existen los problemas en nuestras vidas, existen esos momentos difíciles para trabajar en nuestro carácter, para que Dios pueda obrar en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, si a usted le dijeron eso en un principio, déjeme decirle que no es así, que va a pasar, lo va a pasar mal, lo va a pasar mal. Jesús no tuvo dónde recostar su cabeza. Lo insultaban, lo injuriaban. Los apóstoles pasaron las 1001. ¿Y por qué nosotros tenemos que pasar todo lindo, todo precioso, puras bendiciones, pura prosperidad, que el dinero, que las comodidades? Ese no es el mensaje que Dios nos dejó. Entonces debemos ver nuestra vida de manera sabia, debemos ver nuestra vida a la luz de la palabra, debemos ver nuestra vida a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. Pero igual nos podemos preguntar, y es una pregunta válida, hermano, ¿por qué los cristianos, por qué las personas justas sufren tanto? Y los malos, los que no creen, los
los inicuos, los incrédulos, los no creyentes, son tan prosperados? ¿Por qué nosotros, que somos los hijos de Dios, que somos la iglesia, sufrimos tanto? Pero ¿por qué los que no quieren creer, los que se rebelan, los que van en contra de Dios, los que pecan deliberadamente, son tan bendecidos, son tan prosperados? Lo primero que debemos entender es ver el ejemplo de todos estos personajes bíblicos que tenemos y entender de que la madurez espiritual o el nivel espiritual no se mide por las posesiones que yo pueda tener, no se mide por lo material, no se mide por cuán prosperado he sido. Si no, el apóstol Pablo hubiese sido rechazado por el mismo Dios por no tener nada, por no tener dónde descansar. La verdadera madurez, la verdadera sabiduría se mide en cuánto obedecemos a Dios, se mide en cuánto vivimos para Dios, se mide en cuánto nos guardamos para Dios, se mide en cuánto le servimos a Dios, en cuánto obedecemos su palabra. Pero los justos sufren, sí, van a sufrir. Santiago 1 está un poquito, si no me equivoco, un poquito más atrás de Pedro. De hecho está al lado, atrás. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el 2 al 8. Dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? Tener gozo en medio de la prueba. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces, hermano, si usted es creyente, si usted ha declarado públicamente tener fe en Dios y se ha arrepentido y vive para Dios, como dice el texto, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo, hermano, el que os halléis en diversas pruebas. Y aquí mismo da la respuesta. ¿Por qué tenemos que pasar por pruebas, hermano? ¿Por qué tenemos que pasar por toda esta vida que es tan cruel, es tan difícil? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, a través de las pruebas, a través de estas situaciones complicadas en nuestras vidas, Dios trabaja en nuestro carácter, Dios trabaja en nuestro corazón, Dios va sacando todo lo malo, Dios va sacando todas aquellas cosas que Él no quiere, y nos va formando el carácter de Cristo en nosotros, va ayudándonos a nosotros a crecer en sabiduría, en carácter, en fruto y en madurez espiritual, hermano. Pero para llegar a eso, para poder entender eso, debemos ver la palabra y nuestras propias vidas con una mirada madura, una mirada espiritual, una mirada sabia. Más que el decir para mí, esta palabra no es para mí, esta palabra no me llega a mí, es para el hermano. O yo no hago esas cosas. No, esta palabra es para nosotros, hermano. Es para ti que estás escuchando, es para mí que oso el hablar estas cosas, va para mí también. La sabiduría también nos ayuda a enfrentar la vida con más fortaleza, con más fuerza, con más denuedo. Eclesiastés, volvamos a Eclesiastés capítulo 7, del 19 al 22. Dice así: La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad.
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan. No sea que oigas a tu siervo maldiciente, porque tú también te das cuenta que muchas veces ha maldecido a otros de la misma manera. Y aquí hay dos puntos, hermanos, que debemos recalcar o rescatar en cuanto a enfrentar la vida con fortaleza. Y la sabiduría nos ayuda a esto. Primer punto, el pecado. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Debemos entender, primeramente, que cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, según Romanos. Que todos, hermanos, merecíamos el infierno. Que ninguno de nosotros merece estar en la presencia de Dios o merece el acercarse a Dios confiadamente a su trono a pedir misericordia, a pedir ayuda, a pedir socorro. Ninguno de nosotros merecía esto, porque somos pecadores, y ningún hombre está libre de esto, excepto uno, que no pecó, que llevó una vida perfecta, sin pecado, y ese es Jesucristo. Pero debemos entender, es parte de la sabiduría, hermano, entender que aunque seamos creyentes, aunque seamos hijos de Dios, aunque vayamos a la iglesia el domingo, aunque cante, aunque levante mis manos, aunque predique, aunque enseñe, sigo siendo una persona pecadora. Y no hay persona buena, no hay un corazón bueno, sino que somos hombres que por misericordia, que por gracia, estamos donde estamos y somos los que somos. Solamente por misericordia. Entonces parte de la sabiduría entender que sigo siendo pecador, que sigo pecando, que voy a seguir pecando. Leamos de nuevo el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, un hombre justo. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces es parte de ser una persona sabia de nunca decir, hermano, nunca decir que no tenemos pecado, nunca decir que somos perfectos, nunca decir que somos buenos, nunca decir que estamos resueltos en cuanto al tema del pecado, ¿no? Yo ya superé eso, ¿no? Cuando seamos glorificados, ahí sí. Cuando estemos con Dios, ahí sí. Pero antes no. Una persona sabia es humilde en cuanto a esto. Una persona sabia reconoce nuestra propia naturaleza, nuestros deseos, nuestros instintos, todas aquellas cosas. Al entender eso voy a estar atento, al entender eso voy a estar alerta, al entender eso voy a cuidar mi vida, voy a cuidarme de mí mismo, voy a cuidar de aquellas cosas que vengan a mi vida de manera externa. Pero hay que estar consciente de eso. Segundo, las críticas. Versículo 21, versículo 22. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte, a tu siervo maldecirte, porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Entonces aquí vemos varias cosas. Primero, versículo 21, no te tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte. Aquí, en otras palabras, está diciendo que van a hablar de ti, van a hablar de tu casa, van a hablar de tu servicio, van a hablar, hermano. Pero no tomarse esas palabras en serio. No asumir todo lo que se dice y hacerlo personal y que nos afecte tanto. Versículo 22, porque tú también te das cuenta que muchas veces han maldecido a otros de la misma manera. ¿Por qué no hay que tomárselo en serio? ¿Por qué hay que estar atento a esas cosas? Primeramente, porque muchas veces nosotros maldecimos a otros de la misma manera. Porque tú también te das cuenta, versículo 22. Entonces, antes de escuchar quizá, esto lo explico con un ejemplo, antes de saltar, antes de ir al choque, a pelear, cuando escucho a alguien hablar sobre mí, examinar mi vida, autoexaminar de que si yo he estado haciendo lo mismo o estoy haciendo lo mismo. Claro, he escuchado a alguien hablar de mí, pero quizá yo también estoy hablando
de él o de otro hermano o de otra persona. Entonces, una persona sabia, una persona que intenta llevar una vida eh, obediente a Dios, no anda en estas cosas. Número uno, no anda en estas cosas, no anda practicando estas cosas y tampoco se ve afectada por lo que los otros digan de esa persona. Creo que todos entendemos, por lo que hemos leído, por lo que Dios nos enseña, de que nosotros no nos definimos por lo que digan los demás, por lo que se diga de nosotros, sino de lo que Dios dice de nosotros. La gente va a decir que quizá no servimos, que eso no es para nosotros, que no lo estamos haciendo bien, pero es Dios quien nos llama, es Dios quien nos llama al servicio, es Dios quien nos define a nosotros, es Dios quien nos da una identidad, es Dios quien nos dice quiénes somos. Y con eso debemos quedar, no con lo que digan los demás, sino de lo que Dios diga de nosotros. Debemos buscar, hermanos, siempre la sabiduría de Dios. Pero como dije en un principio, la sabiduría no es simplemente un concepto, no es simplemente el saber o el conocer algo. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces se malinterpreta, muchas veces se toma una idea errónea de lo que es la sabiduría y se enseñan puras barbaridades, por no decir otra palabra. Empezando por tener la valentía de decir, yo soy una persona sabia. Y levanto el pecho, tiro los hombros para atrás y decir con todas sus palabras, yo soy una persona sabia. Y yo pregunto, ¿acaso una persona sabia verdaderamente, un sabio del Señor, se estaría jactando de ser una persona sabia? Creo que no. Creo que no es una característica que podríamos encontrar en una persona sabia, de verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque ha entrado una sabiduría terrenal a la iglesia, ha entrado una sabiduría mundana, una sabiduría diabólica, una sabiduría que va en contra de lo que quiere Dios para nosotros. Volvamos a Santiago. Santiago capítulo 3, vamos a leer desde el 13 al 18. Desde el 13 al 18, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal, en vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allá hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo podemos identificar a una persona sabia? ¿Cómo podemos decir, sí, este hermano, esta hermana es sabio, es sabia? ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que lo definen. Pero en estos versículos, hermanos, podemos diferenciar, podemos identificar si verdaderamente es sabio o tiene esta sabiduría carnal, esta sabiduría terrenal, ¿ya? Y acá debemos tener cuidado porque debemos autoexaminarnos a nosotros mismos y pensar si quizá tengo alguna de estas cosas. Yo mismo preguntarme si tengo alguna de estas cosas que encontramos en el texto, porque si tengo alguna quedo descalificado, en el sentido de que no estoy buscando, no estoy aplicando la sabiduría que viene de lo alto, sino que estoy buscando una sabiduría terrenal, una sabiduría natural y diabólica, como dice el texto. ¿Cómo es esta sabiduría terrenal? Tiene celos, tiene ambición personal, es arrogante, es mentirosa,
Entonces yo pregunto, también preguntándome a mí mismo, ¿tengo alguna de estas cosas en mi vida? ¿Tengo algo de esto en mi corazón? ¿Tengo algo de esto cuando hablo, cuando tengo algún un servicio quizá que hacer? ¿Tengo celos? ¿Tengo celos de que Dios levante a otra persona para la obra? ¿Tengo celos cuando Dios ocupa a otras personas? ¿Tengo ambición personal? ¿Tengo logros personales? ¿Quiero el crédito para mí? ¿Quiero que me miren? ¿Quiero que me halaguen? ¿Quiero que me digan lo bien que lo hago? ¿Espero esas palabras después? ¿Soy arrogante? ¿Soy mentiroso? Si tengo estas cosas, hermano, estoy siendo engañado por una sabiduría diabólica, una sabiduría natural, una sabiduría que no proviene de Dios. Y quizá he malgastado tiempo, he perdido tiempo en perseguir algo que no trasciende, que Dios no aprueba, que Dios no quiere. Y pregúntate tú mismo, pregúntate si tienes celos, pregúntate si tienes ambiciones personales que no glorifican a Dios, pregúntate si eres arrogante, pregúntate si eres mentiroso. Lo opuesto a esto, hermano, es la sabiduría que viene de lo alto. Si no tenemos un concepto claro de la sabiduría y cómo enfrentar la vida, que es el texto, el tema de lo que estamos viendo hoy, acá encontramos características. Y cómo identificar a una persona sabia, del Señor, por supuesto. Primero, la sabiduría es pura, es pacífica, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia, es llena de fruto, sin vacilación, sin hipocresía. Si tenemos alguna de estas características, fenomenal, muy bien. Esto es lo que debemos buscar, hermano, esto es lo que debemos perseguir, esto es lo que debemos aplicar, esto es lo que debemos buscar cada día. Llevar una vida pura, llevar una vida en que nos guardemos, llevar una vida en que estemos velando por el pecado, que debemos estar atentos a nuestra comunión con Dios. Debemos ser pacíficos, debemos evitar el pleito, evitar las peleas, evitar las discusiones y ser pacificadores, como dice el texto en Mateo, bienaventurados los pacificadores. Debemos ser amables, debemos ser condescendientes, debemos ser llenos de misericordia, debemos velar por la persona que tenga necesidad, debemos ser llenos de fruto, el fruto del Espíritu, hermano. Debemos ser sin vacilación y debemos ser sin hipocresía. Que todo esto que se haga, que todo lo que intentemos hacer, hacerlo en oración a Dios, por supuesto, para que Él nos pueda ayudar y hacerlo sin hipocresía, con amor, ser genuino, ser persona, que no ser personas de doble ánimo, como también dice el texto. Pero esta es la sabiduría que viene de lo alto, esta es la sabiduría que debemos buscar. Esta, hermano, es la sabiduría a la cual debemos perseguir. Si decimos ser personas sabias o queremos ser personas sabias para Dios, debemos buscar estas cosas. Estas son las características que deben estar en nosotros. Pero ahora, yendo un poco más a la práctica, ¿quién es una persona sabia? O si quieres ser, hermano, una persona sabia. Y hay características que encontramos en estas personas. Y ojalá nosotros poder tener o todas estas o algunas de ellas y seguir creciendo y seguir pidiéndole a Dios sabiduría porque Él la da abundantemente. Pero seguir pidiendo, seguir rogando para que Él nos pueda dar ese crecimiento espiritual, por supuesto, que tanto necesitamos. Número 1. Una persona sabia es obediente a Dios. Una persona que toma atención, que presta atención, que pone su oído para escuchar el consejo de Dios y obedecer. Esa es una persona sabia. Número 2. Una persona que es justa con los demás, que entrega a cada uno conforme a lo que corresponde, mostrando toda esa justicia de Dios, todas aquellas cosas, atributos que nosotros podemos imitar de Dios,
y, y ponerlo en práctica. Ser una persona honesta, no practicando la mentira, por supuesto. Una persona sabia es la persona que posee una madurez para poder resolver problemas y también para atravesar problemas, que es lo que hablamos en un principio. Una persona sabia presta atención a la enseñanza, en especial a la palabra de Dios. Una persona sabia huye del pecado. Una persona sabia disciplina su lengua. Una persona sabia alegra a otros. Por ejemplo, cuando un hijo es obediente y respetuoso, trae alegría a sus padres, ¿cierto? Todas estas características, hermanos, las he sacado en lo que nosotros hemos visto en Eclesiastés, pero también en Proverbios. Son características que definen a una persona sabia y que nos deberían definir a cada uno de nosotros, hermanos. Si usted quizá tiene alguna de estas características, está muy bien, está perfecto, pero si quizá no nos sentimos reflejados en ninguna de ellas, deberíamos entrar a preocuparnos. Deberíamos pedirle a Dios, primeramente, perdón y que Él nos ayude. Que Él nos ayude a poder vivir una vida conforme a lo que Él quiere, a lo que Él quiera en nosotros. Debemos obedecerle, debemos ser justos, debemos ser honestos, debemos buscar la madurez espiritual, debemos estar atentos a la enseñanza de la palabra, debemos huir del pecado, debemos controlar nuestra lengua y debemos traer alegría a los demás. Esa es una persona sabia, en base a todo lo que hemos leído, hermano, a todos los mensajes que hemos entregado. Esa es una persona sabia. La persona sabia no es aquella que se dice ser sabia. Una persona sabia no es aquella que se jacta en palabras de sus logros o de lo que puede hacer con su vida. Una persona sabia es la que cumpla con estas características. Esa es la persona sabia. Si queremos ser sabios para Dios, debemos perseguir cada una de estas cosas. Ya para ir terminando, Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 dice: ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. Entonces la sabiduría, hermano, no, trae cambio. La sabiduría, hermano, provoca algo en nosotros. Si decimos ser sabios, vuelvo a decir, no debemos mantener nuestra manera de vivir como vivíamos antes. Debe haber cambio, debe haber fruto, debe haber misericordia, debe haber justicia, debe haber obediencia, debe haber todas aquellas cosas que ya leímos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios sabiduría, porque Él la da abundantemente y sin reproche. ¿Ya? Espero que esta palabra haya sido de agrado, que haya sido de edificación, que haya sido de provecho, hermano, para ti, para mí. Y para todos aquellos que escuchen esta enseñanza, que escuchen estos mensajes. Esta palabra es para cada uno de nosotros, hermano. ¿Y qué debemos hacer? Debemos acercarnos más a Dios, debemos buscarle y debemos depender mucho más de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, Señor, estamos delante de ti en esta hora para encomendarnos a ti, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos des la madurez que necesitamos, la sabiduría, Señor, que necesitamos para enfrentar la vida, para enfrentar nuestras pruebas, nuestros problemas, Señor, nuestras complicaciones que podamos tener. Y que tú nos ayudes, Padre, en los momentos difíciles a poder glorificarte, a poder vivir para ti, Señor, a poder llevar una vida sabia, una vida íntegra, Señor, delante de ti, y que pueda darte toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Señor. Pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Pedimos perdón por nuestra falta de sabiduría. Pedimos perdón por nuestra falta de oído a tu palabra, Señor. Y pedimos para que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que pueda quedarse arraigada en nuestros corazones, Señor. Oramos por ella, Señor, oramos por la iglesia, por
cada oyente, Señor, que dedicó un tiempo para esta enseñanza, Señor, para que usted pueda bendecir a cada uno, Señor, y que usted pueda seguir mostrando de su misericordia. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.